El título de la meditación es El deseado de todas las naciones. Un título muy conocido aún para nosotros como adventistas porque hay un libro que titula de esta manera, El deseado de todas las naciones. En Ageo capítulo 2, versículo 7 nos dice la palabra del Señor. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenará de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. De este personaje quiero que hablemos hoy, hermanos. ¿Por qué? Porque yo sé que es muy conocido y muy familiar para nosotros, pero quizás para muchas personas es desconocido. Y quizás el mensaje que vaya a compartir hoy sea el caso de que sea un mensaje que necesitamos, o quizás sea un mensaje que necesitamos escuchar para poderlo compartir con otras personas que no han podido hallar a este ser que es el don que Dios nos ha dado para que pueda saciar la sed de nuestra alma. Les presentaré a mi amado. En Cantares capítulo 5, versículo 10 al 16 nos dice la palabra. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su paladar dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Este es nuestro amado, hermanos. La palabra de Dios nos compara mucho en la relación que tenemos, que el Padre tiene con su pueblo, como la relación que hay entre el esposo con la esposa. Es una íntima relación y Dios quiere que nosotros hagamos de Cristo nuestro esposo. Hay un versículo en Oseas donde dice, y en aquel tiempo ya no me llamarás más Baal, sino que me llamarás como Ichi, esposo mío. Y Dios quiere que eso sea Cristo para nosotros, ¿sí? Como nuestro esposo, como aquel, nuestro confidente y la persona con la que vamos a compartir íntimamente nuestra vida, tanto terrenal como espiritual. Dice la sierva del Eterno, en el corazón de todos los seres humanos, de todos, no dice algunos, dice de todos los seres humanos, sin distinción de raza o posición social, aún dice, sin distinción de qué, de raza, oposición social, es decir, que tanto el rico como el pobre, hay un indecible anhelo de algo que ahora no posee. Este anhelo es implantado en la misma constitución del hombre por un Dios misericordioso para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición, sea mala o buena. Dios desea que el ser humano busque lo mejor y lo halle en el bien eterno de su alma. Mira qué hermoso, hermano. El Dios que nos creó ha colocado algo en nuestro ser. Dice que ha implantado un anhelo para que el hombre no se sienta satisfecho con su presente condición. Y si bien es cierto, hermanos, una de las cosas y es que el ser humano siempre va en busca de la felicidad. Siempre el ser humano está deseando ser feliz y en esa búsqueda se encuentra con muchos chascos. En esa búsqueda se encuentra con que todas las cosas, por más de que las alcance, llega un momento en que se sienten vacíos. ¿Por qué? Porque están buscando en el lugar equivocado. Necesitamos ir a la verdadera fuente de agua viva, a la verdadera fuente de salvación, para que ese vacío que Dios ha implantado, que solamente Él puede suplir, pueda ser llenado solamente a través de Él. Dice la sierva, sigue diciendo, en vano procuran los hombres satisfacer este deseo ¿con qué? Con los placeres, con las riquezas, con la comodidad, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas hartan los sentidos, pero dejan al alma tan vacía y desconforme como antes. ¿Cuáles son las cosas en las que el ser humano se espacía tratando de llenar este vacío? Dicen los placeres, las riquezas, la comodidad, la fama o el poder. Pero una vez que han alcanzado todas estas cosas, dice que siguen vacíos y desconformes como antes. Vamos a espaciarnos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor respecto a los placeres de esta vida? Que es una de las cosas que yo creo que el ser humano es en lo que más cae, ¿sí? Porque es lo que el enemigo ha puesto así en bandeja de plata para que los seres humanos se satisfagan a sí mismos. Y dentro de los placeres que están aquellas cosas
que hartan los sentidos, lo que vemos, qué es lo que estamos contemplando. Hoy en día, anteriormente el enemigo, yo me acuerdo que mi abuela por parte paterna era adventista, ella ya falleció, pero ella le llamaba al televisor el cajón del diablo, así le llamaba ella, el cajón del diablo, porque sabía que a través de este elemento Satanás tenía atrapadas a muchas personas. Hoy en día tenemos algo más pequeño pero más peligroso, y es el celular, porque este nos lo llevamos para todos lados. Y si no se le da un uso debido, nuestros ojos pueden estar contemplando cosas que están dañando nuestra mente, ¿cierto? Examinaos a vosotros mismos. ¿Qué es lo que constantemente estamos contemplando? Cada vez que abrimos una publicación, un video, ¿en qué nos estamos deleitando? ¿Qué es lo que nos place? En cuanto a lo que vemos, también está en cuanto a aquellas cosas que comemos, el alimento, la glotonería. Eso hace parte de los placeres y de las trampas que el Satanás está poniendo en la actualidad. ¿Cuál es el tipo de alimentación que estamos llevando? ¿Una alimentación sencilla como el Señor la dejó desde un principio? Porque hoy en día, hermanos, hay mucha tentación con respecto al apetito. Y el que piense estar firme, mire que no caiga y que el Señor nos ayude. Porque no es fácil. Sin Cristo es imposible poder vencer estos apetitos de la carne, la sensualidad. Sí, que es otra de las cosas por las cuales el mundo está pereciendo. Estamos ya en un mundo sodomita. Como Sodoma y Gomorra, la sensualidad prevalece en la actualidad. Y la gente piensa que todas estas cosas es la felicidad, cuando no saben diferenciar qué es felicidad y no saben diferenciar qué es el placer. El placer es lo que de momento satisface los sentidos, pero después deja el alma nuevamente vacía. Dice la palabra del Señor en el libro de Amós, capítulo 6, versículo 3 al 7. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil, o sea, están cómodos, y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño, o sea, mantienen en glotonería, mantienen comiendo en exceso, dice, y los novillos de en medio del engordadero gorgojean al son de la flauta, o sea, mantienen en qué? En fiestas, felices. La palabra de Dios, ¿sabe qué dice, hermano? Que mejor es estar en la casa de luto que en la casa del festín. ¿Y saben por qué? Porque en la casa de luto nos queda tiempo para reflexionar, pero mientras estamos satisfechos en estas cosas que son las fiestas y las cosas que desafortunadamente no permiten que nosotros pongamos una mirada a lo que es la realidad de las cosas de la vida, no permite que nosotros reflexionemos. Que el Señor nos ayude a escoger siempre el camino a la santidad. Que el Señor nos ayude siempre a escoger lo que es bueno. Porque el enemigo ha puesto muchas trampas en el camino, y no solamente de las personas que están en el mundo, sino también en el camino de las personas que dicen amar a Dios. Y ahí es donde tenemos que examinarnos a nosotros, hermano. Dice, inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Hay una condenación. Dice que se acerca el duelo de los que se entregan ¿a qué? A los placeres. El mensaje de la cruz, hermanos, es locura para aquellos que se están perdiendo. Cuando uno le dice a las personas, yo soy vegetariano, uy, no, de una vez lo tildan de loco. Cuando uno dice a las personas, yo no bailo, yo no tomo, no, pues de una vez lo tildan de fanático. Cuando las personas ven que uno es diferente, el mundo lo tilda a uno de un loco fanático. Pero, ¿qué dice la palabra? Que para esas personas que en este momento no están atendiendo el llamado, se acerca el duelo de aquellos que se entregan a los placeres, de aquellos que están destruyendo el templo que ni siquiera le pertenece a ellos, porque nosotros le pertenecemos a Dios por creación, hay un derecho por creación, y como si fuera poco, también le pertenecemos por redención.
porque fuimos comprados por la sangre del Cordero. Pero muchas personas no entienden esto. Muchas personas, tristemente, y la gran mayoría del mundo, y desafortunadamente, y qué pesar, pero aún dentro del pueblo que se dice ser pueblo de Dios, se ven este tipo de placeres que se practican. La palabra de Dios siempre nos lleva a elevar la norma y no rebajarla. Pero el Salvador nos dice a nosotros, que estamos prestando oído a la voz del Señor, nos aconseja: mirad también por vosotros mismos. Esto lo encontramos en Lucas 21:34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Hay una advertencia para aquellos que se están entregando a este tipo de placeres. ¿Y la advertencia cuál es? La advertencia es que se acerca el duelo para esas personas. Y si no recapacitan ahorita que hay tiempo, va a llegar el día en que el Salvador viene a hacer juicio y van a ser hallados faltos. Pero también hay una advertencia para nosotros. Y la advertencia que se nos hace es que miremos por nosotros mismos, que nos examinemos. ¿Cómo estamos nosotros cuidando las avenidas de nuestras almas? ¿Qué es lo que vemos, escuchamos? ¿Qué es lo que comemos? ¿Qué es lo que olemos? ¿Qué es lo que palpamos? Porque estas son las ventanas del alma. Ahora vamos a ver con el tema de las riquezas. Este es otro de los problemas, y es que el mundo está ansioso por querer tener más y más y más, y por querer acumular riquezas en esta tierra. En Santiago capítulo 5, versículo 1 al 6, también hay una advertencia para aquellos ricos que se han apartado del Señor. Porque no digo que tener riquezas sea malo. Hubieron muchos siervos de Dios que tenían riquezas. Abraham era rico, David era rey, Salomón era súper rico. El problema es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en las riquezas, cuando esas riquezas corrompen nuestro corazón. Dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Hay una advertencia. Dice que viene miseria para aquellos que ahorita se dicen estar ricos y saciados y que no tienen necesidad de nada. Y enfoquémoslo no solamente en la parte material, sino aún espiritual. Que la iglesia la Odisea dice: yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Pero dice que ¿qué? Llorad y aullad por las miserias que vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. ¿Habéis acumulado tesoros para qué? Para los postreros días. ¿Será que no estamos viendo eso hoy, hermano? Que hoy en día todo el mundo está afanado por querer conseguir más. Es más, aquí por lo menos en Colombia, muchos están saliendo del país buscando un mejor futuro por fuera, en países extranjeros. Pero el propósito es ¿qué? Buscar riquezas. Ese es el propósito por el cual muchos están saliendo, ¿sí? Dice: he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les habéis pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Las injusticias que hoy en día estamos viendo no son ignoradas por el Señor. Aparentemente pareciera de que el Señor se hubiese olvidado, por decir así, porque perece el justo y no hay quien clame. Muchos están saciándose de lo que le están robando aún a las personas más pobres. ¿Pero será que el Señor ignora eso? Claro que no. Llegará el momento en que Él hará juicio. Por lo pronto el Padre Celestial nos dice: esperad, hijo mío. No os venguéis, así como nos compartía ahorita el hermano Olmos. No os venguéis. Dejad que la venganza es mía y yo pagaré. A nosotros se nos ha mandado a buscar el reino de Dios y su justicia, y dejar todos los resultados en las manos del Señor. Pero aquellos que se están saciando, aún de las posesiones, ni siquiera riquezas, porque se sacían de las pocas posesiones que tienen los más pobres y los pisotean,
y aún los engañan, roban el jornal. Y es cuidado, hay que tener mucho cuidado, hermanos, en el caso de nosotros, cuando nosotros debemos ser fieles en cada transacción que nosotros hagamos, en cada trabajo o trabajador que tengamos. Debemos ser fieles porque Dios demandará todas estas cosas de nuestras manos. Ser justos, pesas justas y balanzas justas es lo que pide el Señor. Porque esta es la condenación para aquellos que se hacen ricos y que no les importa pasar por encima de los demás con el tal de aumentar sus riquezas. Dice la palabra del Señor que debemos de hacernos tesoros en el cielo. En Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 nos dice: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? Vuestro corazón. Y es otra pregunta que debemos hacernos. ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde estamos poniendo nosotros todas nuestras facultades, nuestro interés? ¿En las cosas terrenales? ¿En las riquezas? ¿En las personas? ¿Dónde está nuestro tesoro? Preguntémonos eso. Porque nosotros podemos decir que nuestro tesoro es Cristo, la perla escogida de gran precio. Ese es mi tesoro. Pero en el momento en que nuestra fe es probada, en el momento que tenemos que dejar a un lado las cosas materiales, y cuando digo materiales no solamente me refiero a lo económico, sino a todo lo que es materia, lo que tiene materia, inclusive las personas que más amamos, ¿por qué nos estamos decidiendo? ¿Por el Salvador o nos estamos decidiendo por esas cosas materiales? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Sí? Dice el Salvador, háganse tesoros allí en la tierra, que todo lo que el Señor nos ha entregado, bien sea económico, bien sea el tiempo, bien sea los dones o talentos, bien sea la familia que aún haya puesto a nuestro alrededor, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Él y hay que entregárselo a Él y consagrarlo a Él y que ese sea nuestro sentir, hermano. Ahora, la comodidad pareciera ser algo como insignificante, pero la comodidad también es pecado. Ya lo vamos a ver en qué sentido. En Ezequiel capítulo 16, 49 y 50 nos dice la palabra: he aquí que esta fue la maldad de ¿quién? De Sodoma, tu hermana. ¿Cuál fue la maldad? Vamos a ver. Soberbia, saciedad de pan. Estaba muy cómoda. Hoy no tengo necesidad de nada, tengo hartura de pan. Abundancia de ociosidad o comodidad. Abundancia, no digo que la comodidad sea mala, pero la abundancia de comodidad nos lleva ¿a qué? A la ociosidad. En el caso de ellos, de Sodoma, dice que tenía saciedad de pan, abundancia, y no trabajaban, sino que se dedicaba a eso, a estar cómodos. No sé si recuerdan la parábola del Salvador, donde hablaba de aquel hombre que tuvo una cosecha muy buena y dijo, esto haré. Voy a hacer muchos graneros para guardar todo eso y ya no voy a trabajar más, sino que me voy a echar a disfrutar de los deleites. Y dice que vino el Señor y le dijo, ¿no sabéis que esta noche vienen a pedir tu alma? Y todo lo que tú has acumulado, ¿para quién será? Mientras estemos en esta tierra, que nosotros como hijos de Dios debemos estar constantemente activos, trabajando, velando y orando. La palabra de Dios dice que no solamente debemos esperar la venida del Salvador, sino que apresurarla. ¿Y de qué manera la vamos a apresurar? Trabajando para el Salvador, no sintiéndonos cómodos. No, ya tengo, Dios me suple todas mis necesidades, yo no tengo necesidad de hacer nada. Hay otros ministros que están trabajando por mí. Yo no tengo que hacer nada. No, nosotros también somos llamados a trabajar en la obra del Señor, pero también atender las necesidades seculares de esta vida. Porque tampoco nos podemos quedar todo el día leyendo la Biblia cuando hay personas que necesitan de nuestro cuidado, de nuestra atención y de nuestro servicio. Cuando hay necesidades dentro de la misma casa que deben de atenderse, por más de que quizás no sean, por decir así, agradables. Pero toda tarea, toda labor es importante que alguien la haga y nosotros debemos estar dispuestos a llevarlas a cabo. Dice,
Tuvieron abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció ¿qué? La mano del afligido y del menesteroso. ¿Y se llenaron de qué? De soberbia. ¿Será que no estamos viendo eso hoy en día? Por las redes sociales esto es algo que fulgura, la soberbia. E hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, ¿qué hizo Dios? Los quité. Los quité, dice. Cuando lo vi, los quité. Era abominable para el Señor este comportamiento ocioso. Y no pensemos, hermanos, que la ociosidad no es pecado. La ociosidad es pecado. Y que el Señor nos ampare y nos ayude a no caer nosotros en este pecado de ociosidad, que son pecados que aparentemente los vemos como pecados insignificantes. No, pues yo no le estoy haciendo mal a nadie. Pero ¿sabe qué dice aún la sierva del Eterno? Que Dios no solamente juzgará aquellas cosas malas que hicimos, sino las cosas buenas que dejamos de hacer. Mateo capítulo 6, versículo 31 al 34, nos insta el Señor que no nos afanemos pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y nos dice el Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Quizás muchos se preocupan porque no tienen la misma comodidad que las demás personas, aun que las personas del mundo, porque aún había una lucha en el corazón del salmista cuando veía prosperar a los impíos y que nada los molestaba, y veía lo difícil que era quizás para un hijo de Dios sobrellevar las cargas de esta vida. Pero ¿qué nos dice? No se preocupen. Es más, no se preocupen por lo que ustedes han de comer o han de beber. La palabra de Dios nos dice, contento con lo que tenéis, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Busquen el reino de Dios y su justicia. En cada cosa que hagamos diariamente, reconozcamos a Dios, tengamos en cuenta al Señor. Y todas las cosas, todas las demás cosas, el Señor nos la dará como añadidura. Ahora, otra de las cosas que es la fama, un pecado que prevalece en la actualidad. Dice en Isaías capítulo 3, versículos 16 al 26. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con el cuello erguido y con ojos desvergonzados o maquillados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto el Señor traerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redencillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofías, los atavíos de las piernas y los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados, y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá ¿qué? Hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y camadura en vez de hermosura. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ellas desamparadas se sentarán en la tierra. Esta fue la triste condición a la que llegó el pueblo de Dios. Dios apartó al pueblo de Israel para que fuese un pueblo separado del mundo, para que fuese un pueblo diferente, sencillo, pero a la misma vez un pueblo sabio y entendido. Pero desafortunadamente este pueblo, en vez de reflejar la luz de Dios, aún las mujeres, acá hacen énfasis a las mujeres, aunque este pecado de vanagloria hoy en día no solamente lo vemos en las mujeres. Yo creo que este pecado prevalece más en las mujeres, en nosotras las mujeres. Pero de cierta manera, los hombres también han caído en ello, en querer conseguir fama, en querer satisfacerse a sí mismo. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Las mujeres, en vez de demostrar la pulcritud,
un espíritu humilde, un espíritu como el del Salvador, empezaron a mostrar que soberbia. Empezaron a querer ser igual a las mujeres de las demás naciones y empezaron a adornarse a sí mismas. Tanto así que aquí dice que el Señor le quitaría de ellas los vestidos de gala, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, bueno, todas estas cantidades de cosas que aún en la actualidad vemos como, o sea, lo vemos palpable. Y tristemente, vuelvo y digo, estos mensajes, hermanos, no son para el mundo, es para nosotros como pueblo de Dios. Y es normal, por decir así, uno ver una mujer del mundo vestida de esa manera, no la podemos ni siquiera condenar, porque muchas de ellas no conocen a Dios, en su ignorancia lo hacen, pero nosotros como conocedores de Dios, ¿de qué manera nos estamos ataviando? ¿Estamos glorificando a Dios? ¿O le estamos haciendo que se blasfeme el nombre de Dios por causa de nosotros? El Señor quiere que nosotros seamos diferentes. Y si bien es cierto, el vestido no me va a salvar a mí, porque realmente no es lo que nosotros aparentamos ser, es lo que nosotros somos. Y el vestido a mí no me va a salvar, pero cuando nosotros conocemos a Cristo, Él cambia hasta nuestra manera de vestir. Él hace un cambio total en nuestra vida. Él cambia nuestros pensamientos, nuestros gustos, nuestro atavío, todas estas cosas. Pero hoy en día, aún con el tema de las redes sociales, vemos que esto de la fama se ha vuelto algo muy popular. ¿Por qué? Porque uno va a las redes sociales y en las redes sociales usted ya puede mirar la cantidad de visitas que le han mirado, sí, quizá la publicación, su foto, lo que usted ha subido, los comentarios que sí me encantan, que sí, y esto de cierta manera tiende a sublimar el orgullo del ser humano. Hay que pedirle mucho al Padre Celestial que nosotros no nos deje caer en ese tipo de cosas. Porque aún como expositores de la palabra del Señor debemos reconocer siempre que la gloria y la honra se le debe dar al Señor, que nosotros solamente somos instrumentos en manos de Dios y que si en algún momento esta vasija de barro se quiere enaltecer por encima del alfarero, el alfarero es capaz de quebrantarla y dar, para que nos demos cuenta de que a la final nosotros somos eso, criaturas suyas, pero que Él está por encima de cualquier hombre. En primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4, el Señor nos hace este llamado, en especial hablando de las mujeres, pero este llamado enfoquémoslo para todos, hombres y mujeres. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino que el interno. Ese es lo que mira el Señor. Dice aún su palabra que Dios no ve como ve el hombre, pues el hombre mira la apariencia, pero el Señor mira el corazón. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Hermanos y hermanas, si quizás nosotros no somos estimados por los hombres, dejémosle esa carga a Dios, no nos preocupemos por eso. Pidámosle al Padre Celestial que nos dé la humildad y la mansedumbre para poder soportar ese tipo de cosas. Porque Cristo, dice la palabra del Señor, que Él fue despreciado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de Él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestros dolores y sufrió por nuestros pecados. Y nosotros lo tuvimos a Él por abatido, por herido de Dios. ¿Será que esto no es suficiente, hermanos, para que nosotros abatamos el yo en el polvo de la tierra y le digamos a Dios, no importa que nos recibamos la alabanza de los hombres, no importa que nos recibamos la aprobación de los hombres, no importa que seamos menospreciados por los hombres, porque nosotros somos de gran estima delante de Dios y esto debería ser suficiente para nosotros. Yo sé que nosotros los seres humanos siempre buscamos simpatía humana y aún yo no juzgo eso porque el Salvador también lo sintió. El problema está cuando nosotros ponemos de eso nuestra confianza. Hay momentos en los que hemos recibido simpatía humana y es bonito
porque el Salvador nos creó a nosotros como seres sociables, ¿sí? Es más, cuando Adán fue creado, él fue creado a la imagen de Dios. Dice la palabra de Dios que Dios vio que todo era bueno en gran manera, pero Adán sintió, cuando vio a los animales que estaban acompañados y él estaba solo, él sintió el deseo de una simpatía, por más de que él tenía contacto directo con el Padre y su Hijo. Pero él sentía deseo de simpatía de una persona que fuese igual a él, ¿ya? Y no está mal. Pero el problema es que en el momento, aún cuando él tuvo que tomar una decisión, se olvidó de su creador. Ahí viene el problema. Ahí él fue donde tuvo miedo de perder esa compañía que Dios le había dado. Y es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado también. Tengamos en cuenta que somos de gran estima delante del Señor y que eso sacie nuestra alma. Otros están llenos del deseo de poder, de poder. En Miqueas capítulo 2, versículo 1 al 3 nos dice la palabra: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana, lo ejecutan. Se acuestan y mientras están acostados empiezan a maquinar qué mal van a hacer, porque tienen en su mano ¿qué? El poder, el poder. Una vez que las personas han poseído todas las riquezas, sí, hay hombres que están henchidos de plata, que tienen para tirar para lo alto, que pueden comprarse todo lo que sí, o sea, su carne desea, todo porque tienen el dinero. Pero una vez que ya han poseído todo el dinero, como siempre el alma es una cisterna rota, ¿sí? O sea, todo lo que el ser humano desea es una cisterna rota. ¿Por qué? Porque usted la quiere llenar con algo y mentira es que nada satisface. Entonces, cuando ha llegado a conseguir esas riquezas, ya quieren poseer el ¿qué? El poder de gobernar, de dominar. Recordemos que ese fue el pecado aún de Nimrod, el primer poderoso en la tierra. ¿Ya? Él quería ¿qué? Estar por encima de Dios. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Y muchas veces no es porque las necesitan, sino por saber que tienen el poder de subyugar a las otras personas. Por eso lo hacen. No porque necesiten, porque ya tienen todo el dinero que pueden desear. Pero lo hacen es por eso, por querer tener dominio sobre las demás personas. Dice: oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia. También hay una condenación para ellos, y ahí es donde nosotros debemos confiar en Dios, que aunque en este momento no se vea este juicio de Dios, este juicio sin duda vendrá y no tardará. Dice: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. O sea que en ese momento, cuando llegue el tiempo de la ira de Dios, dice que ahí ya van a dejar de andar con sus cuellos erguidos, soberbios y enorgullecidos. ¿Por qué? Porque ese tiempo será malo, día de ira para todos aquellos que no pensaron en el nombre del Señor. Y en 1 de Pedro capítulo 5, versículos 2 y 3 y 5 y 6 nos dice la palabra del Señor. Nos aconseja a los ministros del Evangelio, mientras el mundo quiere tomar posesión de aquellos que son más débiles, porque para nosotros no es un secreto, hermanos, de que hay una élite que está queriendo dominar al mundo. Y es como una pirámide, La vez pasada miraba la imagen de Babilonia, de la Torre de Babel, y me llamaba la atención porque yo decía, interesante, porque esa pirámide va desde lo más ancho, lo más pequeño, la base lo más ancho, hasta llegar a una cúspide, ¿sí? Y esa cúspide es donde llega la persona más alta, que es el que va dominando sobre otra, hasta que al último está la base, que somos nosotros los que estamos siendo subyugados por ellos. El mundo quiere eso, dominar, pero el Salvador nos enseñó a nosotros un principio muy importante, y es que el que quiera ser mayor en vosotros debe ser como aquel que sirve. Porque es que el que usted dominar y ponerse por encima de los demás es el espíritu de Satanás. Pero el espíritu de Cristo, ¿qué nos enseñó Cristo? Aún con su humillación nos enseñó de que nosotros somos llamados es ser sujetos, a sujetarnos a Dios.
En la palabra del Señor dice en 1 Pedro, apacentad la grey de Dios, hablándole a los ministros, que está entre vosotros, porque aún sabemos que dentro del gobierno de Dios también hay jerarquías. Dentro del gobierno de Dios vemos nomás en el tema de lo que pasó en el gran conflicto, de que había una jerarquía ahí. Satanás era el mayor entre todos los ángeles, pero había uno por encima de Satanás, y era el Hijo de Dios. Y aún hay uno por encima como cabeza, y es el Padre. Y por debajo de Satanás habían otros que aún obedecían sus órdenes. Y aún en el pueblo de Dios ocurre lo mismo. Están los ministros que han sido ungidos por el Señor para llevar a cabo una obra. Pero como cabeza no quiere decir que va a venir aquí a subyugar, sino a qué? A ser un representante y ayudar antes a la grey de Dios. Dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, dice. Muchos, desafortunadamente, hoy día vemos en el Evangelio que predican el Evangelio, ¿por qué? Solamente por tener ganancia, quizás económica, por obtener la alabanza de los hombres, bueno, sea por lo que sea. Examinemos los motivos. ¿Qué es lo que nos está motivando a nosotros a compartir el Evangelio? ¿Es una satisfacción propia o es realmente el deseo de querer exaltar a Dios? Dice, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No es que ustedes tienen que obedecerme porque yo soy el pastor y ustedes tienen que hacer lo que yo digo. No. El pastor dice que lo único que hace es llamar a sus ovejas, pero no violenta la conciencia de nadie. Si esto es un principio de cristiano, hermanos. Nosotros no estamos llamados a violentar la conciencia de nadie. Nosotros estamos llamados a presentar el Evangelio en toda su pureza, pero el mensaje ha de llegar a cada alma y el Espíritu de Dios es el que ha de convencer. A nosotros no nos compete porque nosotros no somos Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en manos de Dios. Nosotros se nos ha llamado a que pongamos todos los argumentos sobre la mesa para que en el momento que cada persona tiene que tomar una decisión, lo haga a conciencia, porque ni siquiera Dios subyuga nuestras conciencias. Con Adán y Eva se nos mostró cuál es el principio del gobierno de Dios. Y el principio del gobierno de Dios es el amor. Y Él nos ha entregado a nosotros por amor el libre albedrío, que es el poder de la voluntad, el poder de decidir. Pero no quiere que los pastores, los ministros, ni siquiera se enseñoreen de la grey de Dios. Dice, siendo ejemplos, y no siendo ¿qué? Ejemplos. Eso es lo que se nos pide, que nosotros seamos ejemplos de la grey. Igualmente jóvenes, a nosotros los jóvenes también nos habla. Estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Qué nos dice la palabra? Que debemos aprender a sujetarnos los unos a los otros, humildemente. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué hace Dios? Dice que aquel que se enorgullece, Dios los resiste. Pero aquel que es humilde, Dios le da de su gracia. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Quizás en esta tierra debemos estar constantemente humillados. Quizás en esta tierra tengamos que constantemente probar de la copa amarga que tuvo que probar Cristo. Pero va a llegar un tiempo en que el Padre Celestial va a exaltar a cada hijo suyo, a cada hija suya. Pero dice, a la vez pasada estudiábamos que antes de la exaltación viene la ¿qué? La humillación. Y aquí la pregunta, ¿estamos dispuestos a sujetarnos al juicio del Señor, a sujetarnos a la disciplina de Dios? ¿Estamos dispuestos a servir a los demás? ¿O queremos nosotros señorear por encima de las demás personas? Estas eran las cosas por las cuales el hombre busca saciar su sed espiritual. Estas fueron las cosas por las cuales el enemigo quiere entrampar a la humanidad, quitando de vista la verdadera fuente, que es el deseado de todas las gentes. Pero ya vimos que todas estas cosas, en vez de saciar el ser, en vez de exaltar al hombre, lo que hace es llevarlo a un estado más degradante. Lo que hace es degradar al ser humano, hasta el punto de que el alma queda más vacía que antes de haber conseguido todas esas cosas. Dice la sierva del Eterno,
Es el designio de Dios que este anhelo del corazón humano guíe hacia el único que es capaz de satisfacerlo. Es un deseo de ese ser, capaz de guiar a él la plenitud y el cumplimiento de ese deseo. Esa plenitud se halla ¿en qué? En Jesucristo, el Hijo del Dios eterno. Porque plugo al Padre que la plenitud de todo residiese en él, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y es también verdad que vosotros estéis completos en él. Con respecto a todo deseo divinamente implantado y normalmente seguido, el profeta Ageo llama con justicia a Cristo, el deseado de todas las gentes, el único que puede aplacar la sed del alma. Por eso siempre, hermanos, debemos conducir a las personas es a Cristo Jesús. No debemos conducirlo a hombres, no debemos conducirlos a iglesias, a credos, no, nada de eso. Nosotros debemos conducir a los hombres es al deseado de toda la gente, es a Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y una vez que esa persona, o una vez que nosotros vayamos a Él, seremos enseñados por Él. Una vez que nosotros tengamos comunión con Dios, vamos a ver realmente a Cristo como realmente es, una fuente inagotable para nuestra vida espiritual. Él nos ha dado una esperanza de vida eterna. En Eclesiastés capítulo 3 versículo 11 dice la palabra: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios implantó este deseo de la eternidad en nuestros corazones, sino que el hombre no ha querido discernir este llamado. ¿Por qué? Queriendo buscar sus propios caminos, queriendo andar en sus propios caminos y buscar sus propios placeres. Pero a la final, ya sabemos cuál es la fuente, dice en primera de Juan capítulo 5, 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en qué? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos ¿qué? Creer en el nombre del Hijo de Dios. En Marcos 8, 35 y 38 nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, todo el que quiera salvar su vida, todo el que quiera satisfacerse aquí en esta tierra, todo aquel que quiera buscar placeres para sí mismo, riquezas, comodidad, gloria, fama, y deja a un lado la fuente de salvación, dice, se perderá. Todas estas cosas son ídolos en nuestras vidas. Y recordemos que el primer mandamiento nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y hay veces pensamos de que no, ya este pecado no se ve, porque eso eran cuando hacían imágenes y adoraban imágenes, pero no nos estamos dando cuenta de que hay un pecado que está prevaleciendo en la humanidad, y es la egolatría. No sé si han escuchado esa palabra, pero la egolatría es el pecado que hace que nosotros pensemos en nosotros mismos, en satisfacer nuestros propios deseos, nuestras propias inclinaciones, y nos olvidemos de exaltar a Jesús, como hablábamos la vez pasada. La invitación que el Señor nos hace en esta hora, hermanos, la encontramos en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo. Primer mal, hemos dejado a la fuente de vida. Segundo mal, hemos cavado cisternas rotas. Pero Dios quiere que nosotros nos volvamos a Él. Como son cisternas rotas, nos vamos a dar cuenta que estas cisternas no van a saciar la sed de nuestra alma. ¿Cuántos
Una vez que han conocido al Salvador, se han apartado. Pero una vez que se han apartado y se han dado cuenta de que no encuentran nada que satisfaga el deseo del alma, vuelven nuevamente a su Señor. Pero que volvamos a la fuente de salvación. En Isaías 55, 1 y 2 se nos hace la invitación. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, oiga, ¿los que qué? Los que no tienen dinero, ¿con qué me presentaré delante de ti? Dice la palabra. ¿Será que iré con multitud de becerros, de corderos, de holocaustos? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Dios de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte delante de tu Dios. Eso es lo que nos pide Dios. No tienes dinero, no tienes nada bueno que ofrecerle a Dios, no importa. Dios recibe nuestro corazón humillado, contrito y humillado. A ese no desprecia a Él. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que nos sacia? ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? ¿A qué le estamos dedicando nuestros mayores motivos e interés? ¿Será las cosas mundanales? ¿O será alabanza de la obra del Señor? ¿En qué estamos poniendo nosotros nuestra mirada? Oídme atentamente, nos dice el Señor, oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y en Isaías 55, 6 y 7 nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El día es hoy, hermanos. Hoy todavía tenemos oportunidad de buscar al Señor. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Gloria a Dios, porque aún nuestro Salvador se encuentra delante del Padre Celestial intercediendo. Aún las gotas de sangre están allí en el propiciatorio celestial intercediendo para que nosotros podamos ser restaurados a la imagen de Dios. Pero llegará un momento, hermanos, en que esto dejará de ser. Por eso nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ya no vamos a poder hallar a Dios. Muchos se quedan con que, voy a disfrutar el pensamiento del mundo, pongamos ejemplo. Voy a disfrutar de mi juventud, de la vida, y ya cuando esté viejo voy a buscar del Señor. Hermanos, primero, nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar vivos, ¿sí? Porque nosotros no conocemos el tiempo de nuestra visitación. Y segundo, hermano, podemos llegar hasta viejos y nunca encontrar a Dios. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros nos vamos alejando de Él, se está abriendo un abismo más grande y cada vez va a ser más difícil regresar a Dios. Por eso no hay que vacilar. Si en algún momento el enemigo nos quiere apartar del Señor, es cuando más necesitamos de Él, cuando menos lo merecemos, pero es cuando más lo necesitamos. Entonces, atendamos a ese llamado, ¿sí? Y instemos a las personas que estén apartadas a que atiendan a este llamado. La sierva del Eterno dice, Jesús conocía las necesidades del alma. La pompa, las riquezas y los honores no pueden satisfacer el corazón. Nada de eso, hermanos. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los ricos, los pobres, los encumbrados y los humildes son igualmente bienvenidos. Él promete aliviar el ánimo cargado. ¿Está alguno cargado, hermano? ¿Alguno de los que estamos acá estamos cargados? ¿Sí? Porque estamos pasando por dificultad, porque hay una lucha interna, porque de pronto la persona que uno quiere le ha hecho algún daño, porque hay algún enemigo que lo está ahí perturbando. Bueno, tantos motivos, tantas cosas que perturban nuestra alma. ¿Estamos cargados? Pues Él promete aliviar este espíritu cargado. Él promete consolar a aquellos que están tristes, a aquellos que quizás han perdido un ser querido, aquellos que quizás están pasando por un momento de enfermedad, aquellos que están pasando por un momento de desilusión, por problemas en el hogar, sea cual sea la situación, pero Él promete consuelo para aquellas almas tristes, dar esperanza también a los abatidos. Muchos de los que oyeron a Jesús lloraban esperanzas frustradas. ¿Cuántos han frustrado, tienen esperanzas frustradas, sueños que nunca pudieron cumplir? Y aunque no lo crea, eso son cosas que a veces cargan el alma y agobian el alma, ¿sí? Ver de que hubieron cosas que en esta tierra no pudieron llevar a cabo, empresas, planes, proyectos, y eso son esperanzas frustradas que a veces tienden a cargar el alma.
Dice, muchos alimentaban un agravio secreto, cosas que uno no es capaz ni siquiera de contársela a las demás personas, pero Dios las conoce. Muchos estaban tratando de satisfacer su inquieto anhelo con las cosas del mundo y la alabanza de los hombres. Hay veces que pensamos que la alabanza de los hombres o la aprobación de los hombres es lo que necesitamos y pensamos que de esa manera estamos siendo aprobados por Dios. Pero hermanos, si nosotros nos ponemos a estudiar la vida de los profetas, de los grandes profetas del Señor, muchos de ellos y la gran mayoría de ellos no eran aprobados por los hombres. De hecho, tenían que pasar vituperios, cárceles, persecuciones, porque los hombres no lo aceptaban. Pero sin embargo, delante del Señor estaba siendo aprobado. Y para ellos eso era de mayor valor que ni siquiera la alabanza de los hombres. Dice, pero cuando habían ganado todo, encontraban que había trabajado tan solo para llegar a una cisterna rota en la cual no podían aplacar su sed. Allí estaban en medio del resplandor de la gozosa escena, descontentos y tristes. Este clamor repentino, ¿cuál? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese clamor en estas almas cargadas y agobiadas que rodeaban al Salvador, dice que los arrancó de su pesorosa meditación y mientras escuchaban las palabras que siguieron, su mente se reanimó con una nueva esperanza. El Espíritu Santo presentó delante de ellos el símbolo hasta que vieron en él el inestimable don de la salvación. Que nosotros podamos estimar este don, hermanos. Este precioso don de la salvación, que realmente podamos ver a Cristo como el amado, como el todo codiciable, como el escogido entre 10,000, como el deseado de todas las gentes. Busquémosle de todo corazón. En Jeremías 9:23 al 24 nos dice, así ha dicho Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Decía Pablo, si alguno se ha de gloriar, gloríese en el Señor. Y que ese sea nuestro sentir. No nos alabemos porque somos sabios, porque somos entendidos, porque tenemos tantos títulos, porque Dios me tiene haciendo mucha obra. No nos alabemos de eso, hermanos, porque así como Dios enaltece, abate también si así quiere, ¿sí? No nos alabemos si tenemos mucha riqueza, o si somos fuertes, si somos valientes, sino que si nos vamos a alabar, alabémonos en entender, en conocer a Jehová, que Él hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Dios quiere que nosotros le conozcamos. Cuando nosotros aprendemos a conocer a Dios, somos transformados a la misma imagen de Dios. De acuerdo a la contemplación, de la manera en que nosotros contemplamos a Dios, así mismo vamos a ser transformados. Si nosotros contemplamos a Dios como un Dios arbitrario, como un Dios, como un juez severo, asimismo vamos a volvernos y a convertirnos a nosotros. Pero si nosotros vemos la misericordia, el juicio y la justicia de Dios, el amor, la bondad, eso va a ser en lo que nosotros nos vamos a convertir. Y en Jeremías 29, 13 y 14 dice, y me buscaréis y me hallaréis, ¿por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuándo vamos a hallar a Cristo? Al Padre y a su Hijo, cuando lo busquemos de todo corazón, sin ningún espíritu de vanagloria, de autosuficiencia, de ideas preconcebidas, sino verdaderamente con un corazón contrito y humillado, necesitado de Él, entonces lo hallaremos, dice, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde los hice llevar. El día es hoy, hermanos. El día es hoy. No aplacemos más esta salvación, dice en 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no puede estar en él, hermanos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, que es lo que las avenidas de nuestra alma anhela, ¿sí? Lo que vemos, lo que olemos, lo que escuchamos, lo que probamos, lo que palpamos. Esos son los deseos de la carne. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa. Tengamos en cuenta que este mundo pasará y sus deseos.
pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Amós 8, 11 al 12 nos dice: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré a la tierra, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan, ni sed de agua, sino de qué, de oír la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermanos, que hoy tenemos la oportunidad aún de escuchar su palabra, de leerla. Tenemos en nuestras manos la Biblia que con tanto sacrificio ha llegado a nuestras manos. Aprovechemos este tiempo, porque este tiempo muy pronto va a dejar de ser. Muy pronto la palabra de Dios escaseará en la tierra. Dice: E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán buscando la palabra de Jehová, pero no la hallarán. Aprovechemos el tiempo, hermano, y redimamos aquel que hemos perdido. En Santiago 1:8 nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, si en este momento nosotros no nos hemos decidido en favor del Señor plenamente, hablo plenamente porque podemos decir que estamos buscando del Señor, pero si todavía somos de doble ánimo, si un día estamos para agradar al mundo y otro día para agradar a Dios, vamos a ser inconstantes y no vamos a poder llegar a la altura de la plenitud de Cristo. Por eso en Santiago 4:8 nos dice: Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Que nuestra fuente sea purificada por la sangre del Cordero y raudales de agua puedan surgir en nuestro interior para que nuestros corazones puedan estar purificados y lo que nosotros implantamos o impartamos sea de bendición para las personas que tenemos alrededor. Y ya para finalizar, hermanos, voy a compartir estas dos últimas citas de la sierva del Señor, donde nos dice: la felicidad verdadera de fuentes mundanales es tan mudable como la pueden hacerlas las circunstancias variables. ¿Sí? Es decir, que cuando nosotros somos de doble ánimo, quiere decir que de cierta manera aún estamos bebiendo de las cisternas rotas que no retienen agua. Pero la paz de Cristo es constante, permanente. No depende de las circunstancias de la vida, ni de la cantidad de bienes materiales, ni del número de amigos que se tenga en esta tierra. Cristo es la fuente de agua viva y la felicidad que proviene de Él no puede agotarse jamás. Hay veces nos sentimos solos, ¿cierto, hermanos? Yo creo que sí. Por más acompañados que estemos, por más de que tengamos nuestra familia que nos ama, por más que tengamos cantidad de amigos, pero hay momentos en los que nos sentimos solos. ¿Y sabe cuándo es ese momento? Cuando hemos abandonado la fuente de agua viva, porque Él es la única fuente de felicidad constante y verdadera. Hemos de vivir un solo día a la vez. No necesitamos hacer el trabajo de toda una vida en unas pocas horas. No tenemos por qué afrontar el futuro con ansiedad, porque Dios ha hecho posible que seamos vencedores cada día. Hermanos, la invitación es aprender a vivir un día a la vez, bebiendo siempre, constantemente de la fuente de agua viva. Todos los días nuestro cuerpo necesita ser alimentado y refrigerado por agua. Si nosotros lo dejamos de hacer, nuestro cuerpo va a desfallecer. Lo mismo ocurre con nuestra vida espiritual. Vayamos a Cristo, el deseado de todas las gentes, y que Él pueda saciar la sed de nuestras almas. Que el Padre Celestial les bendiga, hermanos, y espero que esta meditación haya sido de bendición para su vida. Un feliz resto de Nuestra esperanza al fin se consumará.